carga. Y carga ya se define como carga a la presión que genera el sistema que estamos usando. A eso le llamamos carga. En realidad es una señal de presión, ¿ya? Una señal de presión. ¿Y qué pasaría si estamos usando dos sistemas? Porque a veces se puede usar dos sistemas, no necesariamente uno nomás. Claro, correcto. Puedes estar levantando el brazo de un Scooptran y a la vez que moviendo el lampón en la descarga. Tienes dos elementos de presión, dos señales. ¿Sí o no? Claro. En un brazo y un equipo puedes estar levantando el brazo y la viga también puedes estar moviendo. Tienes dos señales. O sea, tienes dos señales de presión, correcto. Pero el LS es una señal sola que le llega a la bomba. No vienen pues, dos, tres. Si estás usando dos, no llegan los dos a la bomba, llega uno solo. Ahí se usan las válvulas selectoras de circuito que estábamos hablando hace un momento atrás. Entonces, si estás usando dos sistemas, a esa válvula selectora de circuito le llegan la presión de los dos sistemas. Uno 20 bar, el otro 15 bar. ¿Quién gana? 20 y 20 va a la bomba. 20 sería la presión del LS. ¿Ve? Y si estás usando tres, también, ¿sí? 20, 15, 30. ¿Quién gana? 30, pues. Claro que ahí usarás pues, dos, tres selectoras de circuito, pero siempre va a predominar el de mayor presión y llegará a 30 la bomba, ¿ve? Pero repito, la función del LS no es controlar el caudal de la bomba. No es que a través del LS la bomba envía más o menos caudal, no. Pero el LS tiene algo que ver con el caudal, sí, pero no es eso. Los cambios del caudal de la bomba ya lo hemos anticipado. Si usamos esta direccional proporcional, ella trabajará con respecto al compensador de caudal de la bomba, ¿ya? Y por ahí, con sus elementos de control que tiene la bomba, que viene a ser el servopistón, su plato de inclinación, ya ella enviará más o menos caudal con la orden que le demos con esta válvula, ¿sí? Con esta válvula, pero de ella hacia atrás, hacia la bomba. El LS está de ella hacia adelante. De la válvula direccional hacia adelante está el actuador, sí, de ahí sale el LS. Pero la orden para el control de caudal que le damos a la bomba sale de la entrada que llega a esta válvula. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Ya, pero bueno, esos son principios básicos que poco a poco vamos a ir hablando, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí principios, fundamentos que nos van a ayudar a entender de qué va las características, el funcionamiento de estas válvulas que dentro de su funcionamiento está involucrado estas dos magnitudes que viene a ser presión y caudal, ¿ya? Y obviamente dentro de ellas ya trabajaremos con válvulas que obviamente, ya con válvulas que obviamente controlan presión específicamente y controlan caudal específicamente. Y también repito, ya varias veces, que también vamos a ver válvulas que no controlan específicamente presión ni específicamente caudal, pero que sí participan en el proceso de control o que presión y caudal están involucradas en su funcionamiento, ¿ya? Porque aquí nada es literal, ¿ya? Aquí nada es literal. Si nosotros tenemos para un proceso de control de presión el funcionamiento de dos, tres o más elementos, no podemos decir que uno de ellos nada más es el que controla la presión. Y si falla el otro, si falla el otro, no vas a tener un control de presión. Por ejemplo, en la bomba, arrancas la bomba, ¿cuánto de presión tienes? Si tiene presión de stand-by, vamos a imaginar que tiene 18 bar. ¿Quién controla esa presión? Y a veces decimos, ¿no? El compensador de caudal. Sí, pues, pero ¿y qué pasaría si el servopistón se traba, se tranca? El compensador de caudal está ok, se acciona, pasa el aceite, empuja al servopistón, no lo empuja porque está trabado.
o el resorte de posición se ha roto, se trabó también, no desangula el plato de la bomba. Y si no desangula el plato de la bomba, ¿cómo vas a controlar o cómo va a controlar la presión en 18 bar? Si el plato de la bomba sigue angulado y la bomba sigue enviando aceite, la presión no va a quedar en 18, seguirá subiendo, ¿ve? Y llega a 230, el otro compensador se acciona, ¿sí? Ahora sí, nada, tampoco. Para que la presión quede controlado, no es suficiente que el compensador de caudal, el compensador de presión estén bien, no es suficiente eso. Depende también del buen estado del servopistón, del plato, del resorte, que permita desangular el plato, mantenerlo en su posición recto. Entonces ahí sí la bomba, como ya no bota caudal, la presión recién se queda controlada en ese valor. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo les podría decir, señores, esa presión controla ese elemento, el compensador de presión nada más? Por eso les digo, nada es literal, o sea, es relativo, ¿ve? En conclusión, si yo veo que varios elementos están involucrados, entonces estamos hablando de un sistema. Recuerden, jóvenes, que hablar de un sistema es hablar de varios elementos que trabajan de forma coordinada, secuencial, ordenada para cumplir un objetivo. Ese es un sistema. Circuito es el recorrido del aceite. Bien, ahora, esto es una introducción, ¿no? Esto es una introducción porque ya comenzaremos a evaluar los fundamentos con un poco más de profundidad, ya usando las ecuaciones que vamos a utilizar, unidades de medida, porque debemos entenderlo de forma correcta, pues, ¿no? Claro. Entonces, para hablar, por ejemplo, del control de presión y caudal, primero tenemos que entender básicamente qué es presión, qué es caudal, cómo se da, cómo se genera presión, cómo se genera caudal, qué ecuación vamos a tener que manejar, recordar con respecto a presión o con respecto a caudal. Si hablamos de caudal, tenemos la ecuación fundamental. Caudal es igual a volumen sobre tiempo, correcto. El caudal depende de cierto volumen que va a fluir, va a moverse por un conducto, en este caso, en función de un tiempo, correcto. O sea, no es solamente un volumen que podría estar quieto, no puede, no puede. Entonces, el tiempo también estaría quieto, ¿no? Y el tiempo nunca va a estar quieto. El tiempo es cambio. El tiempo no para, no se para, no se detiene. Entonces, cuando hablamos de caudal, estamos hablando de movimiento. Si no hay movimiento, no hay caudal. Si yo veo una línea que sale de la bomba y se encuentra cerrado, ¿cómo les voy a decir, señores, el caudal que tenemos acá? Es ilógico, pues. ¿De qué caudal hablamos si el aceite está estanco, está quieto? No hay caudal. Si decimos la bomba envía un caudal de 20 litros que se están moviendo constantemente por cada minuto que pasa. Y si está cerrado, yo lo estoy observando cerrado, ¿cómo les puedo decir, señores? Acá tenemos un caudal de 20 litros por cada minuto. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Por eso es que tenemos que eh, tener un poquito más de imaginación, de tino para observar y concluir, ¿ve? Entonces está mal, pues no, no puedo decirle yo eso. Si veo que está cerrado, no hay caudal, no hay caudal. Pero si hay una vía por donde el aceite está moviéndose, ahí sí, pues no, ahí sí hay caudal. ¿Ya? Entonces, caudal va a hacer referencia al movimiento. ¿Ya? Cuando hablamos de caudal, también hablamos de una energía. Esa energía es una energía de movimiento. Permite el desplazamiento de la carga a través del actuador, ¿sí o no? Claro, porque si no hay caudal, ¿cómo se movería ese actuador? Puedes tener presión, sí, por el peso de la carga, pero ¿cómo se va a mover?
Si el que lo mueve es el movimiento del aceite, el aceite se mueve, la carga se mueve. Si el aceite está estático, la carga estará estática. Por eso es que caudal está relacionado con movimiento. Y cuando hablamos de movimiento, ahí ya podemos pensar un poquito, a ver, ¿qué medimos en ese movimiento del aceite? Velocidad, velocidad. Y si a esa velocidad nosotros le relacionamos con un tiempo, entonces sale el tiempo de desplazamiento. Ojo que estoy hablando de velocidad, primero era volumen, ¿no? Sí, no es que me estoy o me esté confundiendo. Este es volumen, ¿no? Sí, pero ahora estoy hablando de velocidad, el caudal está relacionado con la velocidad. Si un volumen de aceite se va moviendo, entonces ahí puedo medir velocidad, ¿sí o no? Correcto, puedo medir velocidad. Y si puedo medir velocidad, puedo medir el tiempo en que se demora en el desplazamiento un actuador. O sea, puedo medir cuántos minutos va a demorar en salir todo el vástago de un actuador. Y esa información incluso nos dan en los datos técnicos de la maquinaria, por ejemplo, de un cargador frontal. Tú observas ahí, dice tiempo para subir todo el cucharón, no sé, 8 segundos. Para bajar, 6 segundos. ¿Por qué nos dan esos datos? Esos son parámetros. Y cuando hablamos de parámetros, significa que son medidas que yo voy a usar para inspeccionar el buen estado del equipo, ¿no? Entonces yo diré, a ver, vamos a probar la velocidad de levante a través del tiempo. Ya, levanta, levanta, ¿no? ¿Cuánto ha demorado? 12 segundos. Y lo peor, quizás ni cuenta se da, porque no es mucha la diferencia, ¿no? Pero si sabemos bien los parámetros, ya nos dimos cuenta que algo está mal. ¿Por qué? Porque debe subir en 8 segundos, pues, y está subiendo en 12 segundos. Y por cada movimiento ya tenemos pérdida. Y en un ciclo, y en una semana, en un mes, imagínense. Pero eso no es lo importante es que ya tenemos fallos en el tiempo, significa que tenemos fallos en la velocidad y eso significa que tenemos fallos en el caudal. Bueno, uno de los fallos, ¿no? No tampoco todo, no, pero nos relaciona, pues. O sea, podríamos pensar que hay problemas de caudal. ¿Y quién envía caudal? La bomba. O sea, podría estar mal la bomba, claro. Todo está relacionado, ¿ve? Eh, entonces, hablar de caudal es hablar de hidrodinámica. La hidrodinámica es parte de la hidráulica que se encarga de estudiar a los fluidos en estado de movimiento, ¿ya? Y si el fluido está estático, hablaríamos de hidrostática, ¿no? ¿Ya? Entonces, caudal, sinónimo de movimiento. El caudal determina la velocidad de los actuadores. Eso es lo que debemos ir ya relacionándolo. Ahora, para seguir el proceso de análisis acá, primero, como ya hemos identificado la energía, que en este caso es la energía de movimiento, parte de la energía hidráulica, porque recuerden, jóvenes, que hablar de energía hidráulica es hablar pues, de presión y caudal. Y hablar de caudal es hablar del movimiento de cierto volumen en función de un tiempo. ¿Qué cosa es el volumen, el tiempo, el caudal? Son magnitudes. Son magnitudes. Y las magnitudes son, pues, son básicamente valores que nosotros debemos medir, pero para medir tenemos que usar una unidad de medida. Significa que para cada magnitud vamos a tener una unidad de medida. Y si hablamos de unidades de medida, ya tenemos que volver a recordar las normas. Recuerden que, recuerden que estamos en un proceso de formación. Todos, ¿no? Todos. Me incluyo también. Entonces, identificado la magnitud, ahora tenemos que identificar la unidad de medida. Recordando, recordando el sistema internacional, que es la norma que rige a las unidades de medida,
dictadas, acordadas en París, Francia, 1970, ¿no? Entonces, díganme ustedes, jóvenes, a ver, ¿en qué unidad vamos a medirle al volumen? ¿Alguien por ahí? A ver. Ajá, aplicando el sistema internacional, jóvenes. O sea, en otras palabras, ¿qué unidad de medida es lo que se debe usar por norma para medir el volumen? ¿Mm? ¿Alguien por Unidad de ahí? masa, profe. Unidad de masa. A ver, pero ¿cuál es esa unidad? Pues, masa, ¿no? Litros. Litros es una unidad de medida que se puede usar para medir el volumen, sí, pero no es la unidad que dicta el sistema internacional. ¿Cuál es la unidad que dicta el sistema internacional? El volumen mide tres dimensiones, ¿no? El volumen mide tres dimensiones, ¿no? Ajá, ya estamos cerca, ya estamos cerca. Una dimensión viene a ser la longitud, ¿ya? Si nosotros tenemos tres dimensiones en función a la longitud, o sea, en otras palabras, tres longitudes, y la longitud, según el sistema internacional de unidades de medida, se debe medir en metros, eso nosotros ya lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué resultaría de multiplicar longitud? Ajá, ahora sí, pues ve. Entonces, ¿cuál es la unidad de medida que dicta el sistema internacional que debemos usar para medir al volumen? Metros cúbicos. Metros cúbicos, ve. Y la unidad que deberíamos usar para medir al tiempo, ¿en qué unidad deberíamos medirle al tiempo? Según el sistema internacional, segundos, ¿no? Claro. Entonces, cuando ustedes eh, usen la norma, ¿no? O cuando se hace cálculos con ecuaciones básicas, lo primero que se va a usar son estas unidades de medida, por eso es importante, ¿ve? Ya luego tenemos que convertirlas a otras unidades de medida que por efectos prácticos usamos, ¿no? Porque acá podríamos decir, oye, pero esa medida para el caudal no lo usamos. ¿Dónde has visto en un plano que nos diga, no, el caudal de la bomba, tantos metros cúbicos por cada segundo? No hay. No, pues es que no es práctico, ¿no? Pero el hecho de que no sea práctico no significa que no debamos conocer. Repito, no es solamente porque yo deba conocer por cultura, ¿no? No, no, no. No es solamente por eso, sino que, repito, cuando interpretamos ecuaciones básicas, se usan estas unidades de medida. O sea que hay que recordarlas, ¿ve? ¿Ya? Pero prácticamente, ya en la práctica, cuando estoy trabajando con la maquinaria, con el equipo, voy a medir el caudal, no voy a usar esto, no. Entonces, podríamos usar lo que ustedes ya mencionaron, ¿no? Los litros para medir el volumen y el tiempo, los minutos. Entonces tenemos una unidad de medida de caudal que viene a ser litros por cada minuto, que vendría a ser una unidad de medida europea, ¿no? De cierto grupo de fabricantes que usan esa medida y nosotros nos tenemos que adaptar a eso. Pero no importamos solamente equipos europeos porque usan esta unidad de medida, también importamos equipos de ingleses, ¿no? Americanos y ellos, muchos de ellos no usan esa unidad de medida, no usan unidades de medida dentro del sistema inglés. Entonces, para medir el volumen, ellos ya no usan litros, sino usan galones. Y para medir el tiempo, bueno, el tiempo como el tiempo es lo mismo, no hay diferencia en sus unidades de medida, entonces es más práctico usar el minuto. Entonces ahí ya tenemos tres unidades de medida para medir al caudal, ¿ve? Lo que dicta el sistema internacional, metros cúbicos por cada segundo. Alguna maquinaria que trabaja
¿no? Dentro del sistema europeo, litros por cada minuto. El sistema inglés, galones por cada minuto. Y esto sí vamos a tener que usar constantemente. Ya, no vamos a trabajar pues solamente con maquinaria que trabaja con esta unidad de medida nada más, ¿no? Podemos tener con esta otra unidad de medida, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Entonces hay que estar preparados. Y sobre eso ya podemos ir incluso hablando un poquito más sobre la relación que hay entre galones y minutos. Y diremos pues que en un galón, ¿cuántos litros hay, jóvenes? En un galón, ¿cuántos litros hay? En un galón tenemos 3,785 litros, ¿no? Aproximadamente. Entonces, con esa equivalencia ya podemos cambiar de litros a galones, de galones a litros, hacer esos cambios. Pero, ¿se dan cuenta, jóvenes? Tenemos que partir por ahí, ¿ve? Tenemos que partir por ahí. Ya luego empezaremos a evaluar ya cuál es el comportamiento del caudal para empezar, porque todo parte pues de la unidad de potencia, ¿no? Ya hablar del control de caudal no es solamente hablar de las válvulas, porque ustedes saben, hay formas de controlar al caudal sin usar esas válvulas. Si nosotros acá le conectamos el motor de combustión interna, diésel, y sabemos que ese varía su velocidad de giro de su eje, y esa velocidad de giro del eje determina el caudal de la bomba, entonces tranquilamente diríamos que con un motor de combustión interna podemos cambiar los caudales que manda una bomba, así sea de desplazamiento volumétrico fijo, ¿sí o no? Claro, pues. Le das más RPM, más velocidad de giro a la bomba va a botar más caudal. Reduces la velocidad de giro con el acelerador que tiene ese motor en el pedal y envías menos caudal. O sea, con el motor, con tu acelerador, indirectamente controlas el caudal que bota la bomba, correcto. O sea, acelerando yo puedo mover el brazo de un equipo más rápido, correcto. Desacelero, baja la velocidad, correcto. Sin necesidad de la participación de una válvula. Entonces de ahí tenemos que partir, ¿ve? Y relacionar también al caudal con presión, porque los dos siempre van a tener una relación. No es lo mismo, obviamente, pero van a estar relacionadas siempre. Y concluiremos, pues, que las bombas no generan presión. Lo primero que generan las bombas es caudal. Presión no genera la bomba, ni en el inicio, ni en el medio, ni al final. La bomba no participa, ya, o no genera presión ella. No puedo, aquí hay otro error también, ¿no? Que podría cometer. No puedo decirles yo, aquí tenemos jóvenes una presión que genera la bomba de 50 bar. No pues, si la bomba no genera presión. La función de la bomba no es generar presión, la función de la bomba es generar movimiento en el aceite, que le vamos a medir a través del caudal. Eso hace la bomba. Y un concepto técnico de la bomba vendría a ser que ella es una máquina que suministra caudal y resiste presión. O sea, con respecto a la presión, lo que la bomba sí hace es resistir esa presión. Entonces la presión va a trabajar como una resistencia, como una carga sobre la bomba, pero la bomba no genera esa presión. Para ver cómo se genera la presión, ya tenemos que hablar de presión, pues, ¿no? Que es otro tema, pues también amplio, ¿no? Bien, jóvenes, algo de parte de ustedes. Muy agradecido, profesor, por la ponencia y estuvo muy interesante. Bien, Franklin, igualmente, muchas gracias por la participación. Bien, jóvenes, gracias a todos por su participación. Ya con los jóvenes que tenemos la clase presencial, mañana estamos ahí, 9 de la mañana,
y continuaremos con este módulo. Ya mañana toca ingresar a ver las válvulas limitadoras de presión. Terminamos con lo que falta, con el tema de la restricción, la válvula de estrangulamiento y pasamos a ver la limitadora de presión. Los demás jóvenes están invitados porque el curso virtual, ya en vivo, como lo que estamos teniendo ahora, va a comenzar el lunes, este lunes 21 de octubre. Obviamente les va a volver a llegar el enlace porque hoy le hemos enviado una invitación extra, pero el lunes les va a volver a llegar la invitación para comenzar con ese curso. Y los que deseen integrarse ya a la especialización integral completa, ahí están invitados. Escriban al WhatsApp que les ha enviado la invitación, o aquí les dejo también el número con el cual pueden comunicarse para que tengan toda la información. Gracias por su participación. Muy buenas noches. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego, profe. Buenas noches. Nos vemos, Ángelo.